Pues bienvenidos a Suma de Talentos. Este es el tercer jueves de Finanzas con Francia. Francia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Irene. ¿Y tú? Muy bien, y antes que nada déjame decirte que muchas felicidades. Felicidades, feliz Nochebuena y Navidad. Felices fiestas a todos los que nos están haciendo el honor de vernos el día de hoy, un día muy especial. Y bueno, pues como es un día muy especial y hoy se reúne toda la familia de alguna forma, yo creo que hay un punto que es importante cuando pedimos para el próximo año y para este año, siempre pedimos salud. Pero mi pregunta sería, ¿qué hacemos con la salud nosotros? Y hoy vamos a hablar de un tema que es bastante extenso, que son los seguros de gastos médicos. ¿Qué tipos de seguros de gastos médicos hay? Para empezar, Francia. Bueno, hay los gastos médicos que pueden ser pólizas individuales y familiares, y Ujú. además hay diferentes productos, es decir, hay flexibles y hay otro que es el tradicional. Estaríamos hablando que hay 4 tipos de pólizas de gastos médicos mayores. Ok, ¿con cuál te gustaría que empezáramos? Eh, si quieres, hablamos de el ¿Cuál sería? tradicional. Ajá, ¿es el tradicional, es el más básico? El tradicional empieza desde el más básico y va Ok. a ir subiendo, pero sí, el tradicional, ¿por qué se llama así? Pues porque básicamente tienes un deducible, un Ujú. coaseguro y no importa en qué nivel hospitalario estés, es decir, en qué hospital te den la atención, tú siempre vas a pagar el mismo deducible y el mismo coaseguro. ¿Qué es uno y qué es el otro? ¿Qué es el deducible para Ok. que sea mucho más claro para todos nosotros? El deducible es la parte fija que tú Ujú. pagas al momento de tener algún siniestro, se llama Ok. siniestro a cualquier hospitalización, ya sea por enfermedad, accidente, cirugía. Ajá. Es un monto fijo y ese va en relación con el costo de la prima que tú pagas cada año por tu póliza de gastos médicos mayores. Cuando yo contrato un seguro, contrato una cantidad, que es la prima que estoy contratando, ¿cierto? Lo que tú contratas es una suma asegurada y tú pagas la Ajá, prima. La prima ok, es lo que tú pagas cada año para tener este servicio. ok. Y la suma asegurada, hay de muchos montos. Ya no existen las de sin límite por temas de ley. Hoy son Claro. 110 millones de pesos. Pero bueno, no Wow, existe como tal un siniestro que hasta el día de hoy la persona haya salido con vida de más de 110 millones de pesos. claro, claro. Entonces, aquí lo importante es, entre más pequeño es el deducible, es decir, si tu deducible es de 15,000 pesos, tu prima va a ser más grande. Es Ok. decir, anualmente tú vas a pagar más dinero. Una persona de 30 años en promedio que no fume y su deducible sea de 15,000, su prima va a ser aproximadamente de 30,000. Ok. Estamos hablando de que el factor edad es determinante para la prima del seguro. Sí, el deducible, el factor edad y si tienes enfermedades preexistentes, también son determinantes. Eso es muy Oh. importante porque las personas de pronto se quieren asegurar y ya están enfermas. Entonces, para Ah. un tema de no lo sorprendan, hay ciertas enfermedades, o más bien las enfermedades preexistentes, no se cubren en las pólizas de gastos médicos O sea, mayores. por ejemplo, si una persona ya tiene diabetes, esa ya no entra. Le van a hacer exámenes médicos y lo más seguro es que salga un endoso, así se llama, donde Ajá, te digan estás excluido por diabetes. ok, Entonces te cubren todo excepto diabetes. ok. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que todo esto es en el seguro tradicional. Ajá. Funciona igual para el flexible. Lo que Oh, cambian son las condiciones de cuánto vas pagando en la participación que tiene el asegurado en caso de una enfermedad, cirugía o accidente. ok. Esto quiere decir que si tú y decides en el tradicional un deducible más alto, Ujú. hablamos de 40,000 pesos, tu prima anual va a bajar. En lugar de pagar 30,000, seguramente quedará en 22,000 pesos. Ok, Pero es importante saber que cuando tú tengas algún tipo de emergencia y acudas y utilices tus gastos médicos, te van a cobrar ese deducible. El deducible es la parte fija que tú pagas cuando haces uso de tus gastos médicos mayores. Y el coaseguro es un porcentaje que ujú. tú pagas de toda la cuenta y generalmente va topado.
¿Qué quiere decir esto? Es el 10% topado a 70,000, el 20% topado. Si tú, Francia, entra a una cirugía y Ujú. el monto que le van a cobrar son 300,000 pesos. De esos Ok, 300,000 pesos, tengo un deducible de 20,000. Me van a ok, cobrar 20,000, a esos 300,000 le restan 20,000, quedan 280,000. Y esos 280,000 le van a aplicar el 10% de coaseguro topado a ujú, 70,000. El 10% de 280,000 son 28,000. Entonces ok. yo voy a cobrar, me van a cobrar 28 más Más, 20 de mi deducible, son 48. Francia va a participar con 48,000 y la ujú, aseguradora la diferencia a 300,000, que ok. son 252,000 pesos. La Ahora, aseguradora. ¿cuál es la cantidad más pequeña por la cual se puede asegurar una persona? Mira, pueden asegurarse, de hecho, los colectivos, que son prestaciones que tienen algunos empleados, Ujú, eh, empiezan desde 300,000 pesos, esa es la suma asegurada. ok, Pero la diferencia real que hay en la prima por la suma asegurada no es tanta. Yo ok, no recomiendo que la gente comience un gastos médicos mayores con una suma asegurada pequeña, porque nadie planeamos enfermarnos, nadie no, planeamos tener un accidente, evidentemente. El tema de que tú tengas un gastos médicos mayores es para que blindes tu economía y le claro, transfieras el riesgo a un tercero de si algo me pasa, no pongo en riesgo mi patrimonio. Por claro. tanto, si Francia se enferma, evidentemente ya no lo tenía planeado y tiene una suma asegurada de 1,000,000 de pesos. Y resulta que tuvo un choque, la tuvieron que operar de la espalda, bueno, de la Ujú, columna vertebral, y su cirugía fueron 800,000 pesos. Pero hubo alguna complicación, le dio una infección y tuvo que estar más días operada, y claro. entonces su cuenta subió de 800,000 a 1,300,000. ¿Qué pasa Ujú, ahí? El gastos médicos solamente me cubre 1,000,000, que es mi suma asegurada, y la y los diferencia tú. 300,000 yo los tengo que pagar adicional al deducible y el coaseguro. Entonces, la verdad es que lo más inteligente, lo más sano es que la suma asegurada sea de 110 millones de pesos, porque además esta suma asegurada es por cada enfermedad o siniestro. Es decir, yo tengo 110 millones por si me da diabetes, por si me da cáncer, por si me da un infarto. O sea, por Claro. cada enfermedad tengo 110 millones de pesos. Y si esa es la suma, ¿cuánto paga el asegurado mensualmente para poderla cubrir? Eh, Seguramente, te decía, una persona en promedio de 30 años pagará 2,000 pesos al mes para Mm, estar asegurado. Eso es por persona. Si es una claro, póliza familia, cabe destacar que las personas a cuanto mayor edad pagan más claro, porque las probabilidades de que se enfermen o de que algo les pase son mayores. claro, y los bebés, los recién nacidos Ah, y los bebés alrededor de los 7 años, entre los 0 meses y los 7 años, son los que más pagan de prima. Por lo mismo, porque uno pueden presentar enfermedades congénitas o accidentes, ¿no? Cuando son tan pequeños, lo más probable es que tengan accidentes de se cayeron, se fracturaron, y por ello acudan al hospital. y ahí me surge una duda. ¿A partir de qué edad puedes asegurar a alguien y hasta qué edad puedes asegurar a alguien? Depende las aseguradoras, en Ujú, promedio, lo más grande son 65 años cumplidos ok, y lo más pequeño es desde los 0 meses. De hecho, es súper importante que si como mujer la mamá tiene una póliza de gastos médicos mayores, haga inclusión del recién nacido en cuanto nace. Está en el que, hospital, le cubre el parto o la cesárea y en ese ujú, momento tiene 30 días para incluir a su bebé en su póliza. Y es súper importante porque, un ejemplo, si el bebé llegara a tener una enfermedad congénita, ujú, está desde el momento 1 protegido.
Y a claro, veces no se presentan luego estas enfermedades congénitas, ¿no? claro. Pasan y a los 3 años de pronto, ay, tiene X enfermedad y resulta que es congénita. Entonces ya está protegido porque sus gastos médicos lo están protegiendo desde el momento uno. Eso está interesante. Y dentro de todo lo que hablamos, decíamos que son cuatro tipos, ya hablamos del tradicional, del flexible, ¿qué diferencia hay con el tradicional básicamente? El flexible básicamente es, el deducible no se llama deducible, se llama franquicia y ese Ok, no hay más que 11,000 pesos, ¿no? Empiezas con 11,000 pesos y depende tu coaseguro o tu coparticipación, no se llama coaseguro, se llama coparticipación, ujú, depende de qué nivel hospitalario tú elijas. Es el ok, A, AA o AAA. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un flexible. Este está pensado generalmente para las personas que comienzan su actividad laboral, que son muy jóvenes y que no quieren gastar tanto en una prima, pero que quieren estar protegidos. Entonces son claro, sanos, aparentemente pues no van a tener como este tipo de problemas, pero bueno, no es lo mismo atenderte una simple fractura de brazo en un hospital de nivel A que en un ujú, triple A. claro, Entonces tú decides, ok, tengo el padecimiento, solo es una fractura, no es nada complicado, solamente me van a enyesar, pues voy a un nivel hospitalario A. Entonces mi ujú, coparticipación va a ser súper chiquita y mi franquicia va a ser de 11,000 pesos. ¿Qué sucede si es algo más grave, no? Entonces voy a irme al hospital triple A, si me van a operar claro. de la columna, y entonces mi franquicia seguirá siendo 11,000, pero mi coparticipación sí va a ser un porcentaje más alto porque estoy yéndome a un hospital más caro. Claro. Esa es básicamente la diferencia entre el flexible y el tradicional. Sí, Y hablábamos esa es que, la diferencia. y hablábamos también de que hay el individual y el familiar. El individual, básicamente, como su nombre lo dice, cubre a la persona que lo está contratando, supongo. Sí, así es. Y en el familiar, ¿quién puede entrar? Es descendientes, es decir, Ok, tu cónyuge y tus ujú, hijos, ok, hasta los 25 años. Cuando ya ok. están los hijos mayores de 25, tienen que salir de la póliza familiar y se convierte en una póliza individual. Y, Solo de el, ese y en la... hijo. Ah, ok, ok, ok. Y en este caso, el familiar, en esa situación, el costo aproximado para esta suma que decías de 110 millones, ¿cuánto es mensual? Supongo Ese que sí varía. varía muchísimo de acuerdo a la edad de, por ejemplo, los papás, los hijos, Ok. sí, y entonces, pero, o sea, bueno, va siendo como más oneroso, más caro, pero en realidad, si tú quieres asegurar a tu familia, lo que más te conviene es, Ujú, es hacer una póliza familiar. ¿Qué quiere decir eso? Si se quieren, solo son un matrimonio y solamente quieren estar asegurados, obviamente tu esposa y tú, ¿no? claro. Entonces haces una póliza familiar del matrimonio. Te conviene mucho más que hacer pólizas individuales, Individuales de cada por, uno, claro, porque te quitas del tema del derecho de póliza, claro. de los manejos administrativos y entonces solo pagas uno por los dos. Y en promedio, pues ese sí son alrededor de 5,000 pesos al mes en una póliza familiar de 4 integrantes, donde estén mamá, papá y 2 hijos. Ahora, tú como asesor financiero, por ejemplo, si hay algún siniestro, como decías a un principio, donde mi costo de que lo resuelvan en un hospital es de 15,000 pesos, ¿tú recomiendas que se pague físicamente ese dinero y no se utilice el seguro o de todos modos se utilice el seguro? Mira, yo creo que si tienes el seguro, lo mejor es que lo utilices, porque te repito, hay veces que pensamos que no va a tener consecuencias Ujú, o secuelas y resulta que después no sé, después de 2 años resultó que por esa fractura te lastimaste, en su momento no se fijaron, no se dieron cuenta, resultó que te lastimaste el tendón ok. y ahora te tienen que operar del tendón. Entonces, Uy, pues ya traes tú un siniestro abierto, así se llama, donde tú dejaste el antecedente, que te caíste o te fracturaste y ahora, ujú, derivado de eso, te tienen que operar. Entonces, si tú tienes los gastos médicos mayores, lo mejor es hacer uso de él. Además, tienes no solamente en estos temas, tienes descuento en farmacias, en laboratorios médicos, presentando ah, tu credencial de los gastos médicos mayores, te hacen descuento. Y entonces, bueno, pues le sacas otro provecho a esta prima que tú estás pagando de manera mensual o anual.
un punto importante saber que si lo pagas de manera anual es más económico que si lo pagas de manera mensual. ¿A qué me Ok. refiero con esto? Si tú de manera mensual pagas 2,000 pesos, al año pagaste 24. Pero si Ujú. tú en una sola exhibición pagas todo el año, son 22,200 en lugar de 24. O sea, Entonces te ya te ahorraste ahorraste un dinero. 1,800 pesos. Y una pregunta, ¿el seguro de gastos médicos es deducible de impuestos? Sí, los gastos médicos mayores son deducibles de acuerdo a la ley del ISR para la persona que los paga. Entonces, Ah, si tú eres el titular y, ujú. bueno, es individual, bueno, te lo deducen a ti. Si tienes una familiar, pues te deducen a ti todo el costo de la póliza de tu familia. Y en este caso, en este tipo de seguros, ¿entra la cuestión dental también? Sí, hay, la básica viene incluida, pero Ujú. esa cobertura tú se la puedes asignar si quieres que sea una cobertura premium. Hay que recordar que, bueno, lo que tienes básicamente cuando contratas una póliza de gastos médicos mayores son los servicios médicos, de Sí. hospitalización, enfermeras, y la parte dental básica. Si tú quieres extensión de atención en el extranjero, si tú quieres el tema de lo que tú comentas ahorita, de dental Ujú. premium, bueno, lo puedes adicionar, pero cada cobertura tiene un costo. Ok. Y una pregunta más. Si una persona ya es mayor de edad, que lo contrató a buena edad y todavía conserva su seguro y ya es mayor de edad y va a necesitar por el resto de sus días un enfermero, ¿entra dentro del seguro este sueldo de esta persona? Vienen cierto número de sesiones Ok, o de horas de este enfermero que te cubre la aseguradora. Todo esto es con un analista de riesgo, llega, claro. ¿no? La petición y la enfermedad la califican y entonces dicen, ok, yo te doy 8 horas a la semana, por decir un ejemplo, Ujú. para el enfermero. Y resulta, porque el médico, bueno, porque el riesgo dice y los médicos dicen que solo necesitas eso. Pero resulta que la persona dice, no, es que yo quiero más, pues él tendría que pagar la diferencia Pero y ya no bueno, es igual, claro, ya es tiene menos. descuento. Pero lo que sí es importante es eso que tú dices, cuando uno lo adquiere, un seguro de gastos médicos y de vida se tiene que adquirir con salud para que Claro, entonces lo que hagamos sea preservarla, ¿no? Porque cuando claro, ya llegas enfermo, pues te van a excluir, ¿no? Y mucha gente me dice, ay, no, claro. ya no me conviene, yo quería para diabetes. Pues sí, pero es como si quisieras asegurar un auto chocado. Ya lo choqué, Claro, ya hablo y ahora sí quiero que me lo asegures, pues creo que ya nadie no. lo haría, ¿no? O sea, así de... Ahora, ¿qué factores determinan el costo, por ejemplo, de la prima? Es decir, por ejemplo, la gente que hábitos de consumo de alcohol, de cigarro, ¿todo eso afecta en cuestiones de prima? Sí, básicamente si eres fumador o no fumador, si eres hombre o mujer y la edad. Y ¿Es de más ahí caro para quién? ¿Para hombres o para mujeres? cuando las mujeres están en etapa reproductiva, son las mujeres, y Ok. posteriormente, cuando se van haciendo más grandes, los hombres son más caros. Ah, mira, qué interesante. Y otra cosa, Irene, que se me olvidó, bueno, o que no toqué, es que existen tiempos de espera, que esto es bien importante, sobre Ajá, todo cuando estás planeando algo, cuando quieres utilizarlo para un embarazo. ajá, El tiempo de espera para los embarazos son 10 meses. ¿Qué quiere ok. decir esto? Yo contrato mi póliza en diciembre Ujú. y no puedo hacer uso o sea, no me puedo embarazar hasta dentro de 4 meses. Ok, Para que cuando mi bebé nazca a los 9 meses, yo tenga 13 meses con mi claro. póliza. Y entonces sí, ya me cubren, porque si no, no me van a cubrir. Ese es un punto importante, Sí, ¿no? El claro. tema de cuando es algo planeado. Y cuando no es planeado por tema de una enfermedad, también hay tiempos de espera, que eso es súper importante y hay que anotarlo Ujú. así. Si tú tienes como prestación en tu trabajo una póliza de gastos médicos mayores, yo te aconsejo que contrates un deducible en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente tu póliza solo te cubre hasta 5 millones a lo más. Ujú. Entonces, las pólizas en exceso quieren decir que es una póliza a tu nombre individual y que te va a cubrir y pues bueno, ya te cubre, ¿no? ¿Qué sucede cuando es un tema de una enfermedad o así? Cuando tú te salgas de esa empresa, perdón, para que Ujú. no pierdas esta póliza, tienes que llevarte la antigüedad porque como te comento hay tiempos de espera.
claro. Tienes 30 días a partir de que es baja de esa empresa. Supongamos que saliste de la empresa el 31 de diciembre, tienes Ujú. hasta antes del 30 de enero para contratar tu póliza personal. Si no, Ok, se pierde toda tu antigüedad. Los tiempos de espera son muy importantes porque temas como diabetes, temas como insuficiencia renal tienen tiempo de ujú. espera de 4 años. Y es Oh, cierto, cuando eres joven, eso no te importa tanto porque no esperas enfermarte de nada de eso, sí, ¿no? claro. Pero ¿qué sucede si tú ya tienes 40 años y vienes presentando algún tipo de inconveniente? Sales de tu empresa bueno, de la empresa y de pronto te enfermas y no renovaste tu póliza. Pues ya no te va a cubrir y si contratas Claro. otra póliza, empiezas de cero y tienen que empezar a contar los 4 años. A Los, partir de entonces. exacto, todo el tema de los tiempos de espera es fundamental, es súper importante y hay que conocerlos, ¿sí? Porque en realidad el tema no es que las aseguradoras no cumplan o no cubran. El tema es el desconocimiento de nuestra parte y no leer y que no nos explique como cuáles son las salvedades, ¿no? Entonces, hay tiempos de espera. eh, por ejemplo, para un embarazo, te digo, son 10 meses y que siempre vamos a tener una participación. Eso también es importante. Hay Ujú. personas que piensan que si tienen gastos médicos mayores ya no van a pagar nada y que si pisan un hospital, pues ya tienen su póliza y ya no tienen nada que pagar. Y no es así. En Claro, realidad existe la parte del deducible y el coaseguro, que es que con la siempre parte hay que que ellos pagarlos. tienen que participar. Pues está interesante, Francia. Y una última pregunta antes de despedir esta emisión. Me gustaría saber, por ejemplo, si hay hubo un siniestro donde la persona por decir una cosa muy simple, se fracturó la nariz, pero quiere aprovechar para hacerse la cirugía estética, ahí cómo actúa el seguro. Los seguros de gastos médicos no te cubren cirugías estéticas, a menos que sean reconstructivas y por un Claro, tema meramente médico. ok, Por ejemplo, pues te perdiste la mano y te tienen que reconstruir el dedo, no sé, eso sí, pero en el tema de la nariz solamente, y ahí sí lo revisan con lupa, ¿no? sí, Porque claro, antes mucha gente hacía eso. aprovechaba. Hace unos años mucha gente aprovechaba que iba a entrar a quirófano y entonces hacía algún arreglo. Hoy en día están muy estrictos con eso. La respuesta es no, no te lo incluyen, no te lo va a cubrir. Y si te cachan, pues en una de esas tampoco te absorben el tema de la Uy, funcional, ¿no? qué difícil, qué difícil. Francia, pues como siempre, te diría que si quieres agregar algo más sobre este tipo de seguros, evidentemente sabemos que te pueden contactar para contratar algún tipo de seguro, ya sea de los cuatro que hablamos, ya están apareciendo todos tus datos para que te contacten y, e incluso para que solamente se asesoren contigo y vean las bondades que ofrece un buen seguro y un buen plan de seguro. Y ¿algo más que quieras agregar, Francia? Solamente que el seguro de gastos médicos mayores no es un gasto, es una inversión y que Claro, siempre es importante tenerlo. Afortunado o desafortunadamente no contamos con un sistema de salud pública que pueda hacer frente ante claro, cualquier eventualidad. Somos demasiados. Entonces siempre es mejor mantener el control de nuestro lado, tener nuestro respaldo y entonces ya no forma parte de un gasto, sino de una inversión. Recordemos que la idea es siempre estar jóvenes, sanos, pero no necesariamente ser así. En cuanto antes puedas contratar esos gastos médicos mayores, es mucho mejor, porque entonces si llega a surgir alguna enfermedad, si llegas a tener alguna eventualidad, no tienes que endeudar a toda la familia, no tienes que vender todo tu cierto. patrimonio para hacer frente, porque cuando tenemos algún familiar enfermo, no nos importa deshacernos de todo lo que tenemos. Lo que queremos es verlo con salud y con vida. Pero no es necesario. Conozco muchas personas que han tenido los medios y nunca lo adquirieron. Resulta que al final tienen algún accidente, alguna enfermedad y tienen que rematar todo eso por lo cual trabajaron tanto Sí. tiempo para hacer frente a esas enfermedades. Entonces, más lejos de verlo como un gasto, hay que verlo como una prevención Mm, sí, claro. y como un estilo de vida. La verdad es que es un estilo de vida y sí, pues lo pones en tus fijos. Ya hoy pago luz, agua, teléfono, internet, mi celular, más mis gastos médicos mayores.
Claro. Pues muchas gracias, Francia. Como siempre, nos estás ayudando muchísimo a clarificar todo lo que son las cuestiones financieras, incluso las financieras de salud que son tan importantes. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy, que es un día muy especial. Los mejores deseos por parte de Suma de Talentos para esta noche específicamente. Y muchas gracias nuevamente, Francia. Muchas gracias, felicidades y bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Chau, chau.